Son las 4:30 de la tarde, estamos en directo. Hoy analizamos uno de los temas, si no el tema más importante o más destacado informativamente del fin de semana, como ha sido la declaración, esa noticia histórica de la infanta, doña Cristina, ante el juez Castro, como todos sabemos, presuntamente vinculada al caso Noos. Tenemos muchas miradas a esta noticia, sin duda alguna, miradas que vamos a analizar con Guillermo Lorea, Fermín Ciaurriz, Pilar Aramburo y Elena Berruezo. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Arratsaldeón. Pilar Aramburo, ¿qué tal? Hola, Bienvenida. Buenas tardes. Y Elena Berruezo, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Arratsaldeón. Gracias, Arratsaldeón. Bueno, está claro que nuestra mirada es siempre una mirada quizá de sorpresa, de indignación, se mezclan diferentes sentimientos en torno a este caso. Y desde luego la mirada también es crítica, ¿no? Sobre todo una de las aristas de esta historia tiene que ver con la filtración de la declaración de la infanta, esas imágenes que también están dando la vuelta al mundo, ¿no? Guillermo, esto quizá ya es rizar el rizo de la historia, ¿no? Bueno, no es muy frecuente encontrar a un hijo de un jefe del Estado siendo jefe del Estado en el momento en una imputación judicial y tomándole declaración un juez, ¿no? Pero yo creo que esta expectación pues se ha creado, se ha ido potenciando mediáticamente, pero yo creo que se debería tomar con la normalidad que debe tener. Quiero decir que estamos en un Estado de Derecho, una democracia, con un ordenamiento jurídico, las leyes se aplican, hay igualdad ante la ley, no en la ley, pero sí ante la ley, y por lo tanto pues todos estamos sometidos al imperio de la ley y se desarrolla como debe desarrollarse. Es verdad que es excepcional, que es sorprendente, es decir, poco habitual encontrarnos una situación así, pero bueno, pues es una prueba más, una muestra de que el sistema funciona y que nadie escapa del sistema. Ya veremos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Pilar, ¿cómo ves? ¿Cómo has visto esta historia y también las imágenes que nos ha dejado la llegada de la infanta, doña Cristina, su actitud, su sonrisa, las decisiones que se adoptaron en cuanto al, pues por ejemplo, la no posibilidad, ¿no?, de tener un vídeo de la declaración? ¿Cómo ves esos aspectos, por ejemplo? A mí me parece que estas cuestiones que comentas, sobre todo se está haciendo mucho hincapié mediático. Y sin embargo, lo que a la ciudadanía y a las personas normales está preocupando sobre todo es el deterioro de la monarquía, que es la cúspide del Estado, y que por este motivo y por otros muchos que se iban ganando, porque ahora en este momento tenemos pues la cuestión de la infanta, y es grave porque efectivamente pues los efectos dinásticos que ahí están es algo que en primer lugar habrá que abordar si realmente se plantea una situación ya no de imputación sino de acusación, por ejemplo, ¿no? O sea, conllevará muchas medidas, pero de temas muy serios. El que la persona imputada, con tantas medidas de seguridad que se adoptan, baje de un modo u otro, se acerque al juzgado con mayor o menor sonrisa o control, bueno, pues eso va en la educación del cargo. Lo que me parece importante es el deterioro que significa la falta de ejemplaridad, que esa ya conlleva la situación de la infanta, más allá de lo que signifique la función que determina al final el juez en una sentencia. O sea, ahí ha habido una ocultación, estas cosas terribles, de decir que es que no miraba para otro lado o era por amor. Sí. Yo cuando me llega, esto sí me llega al alma, como persona, como ciudadana, y creo que a muchas personas, a las que nos ha parecido desde hace muchísimos años que las personas éramos iguales, hombres y mujeres, que teníamos las mismas posibilidades de formarnos, de responsabilizarnos, de tener dignidad y responsabilidad social, y resulta que ahora por amor hay mujeres que miran para otro lado. Por favor, una señora universitaria, una señora que ha tenido todas las oportunidades del mundo. Esto es lo que más me afecta, esto es lo que más me parece que es importante, y de este deterioro en este momento es el aspecto de engañar al fisco, que es una cosa muy seria, de crear un perjuicio a algo que les está alimentando desde los presupuestos de un modo muy nutrido. Pero es que además hay muchos comportamientos en la corona que están deteriorándola de tal modo
que en este momento ellos solicos están rodando boca abajo. Y esto es terrible. Veremos al rey esta semana porque va a viajar a Portugal, va a viajar en principio a Lisboa. Fermín, ¿cómo nos acercamos a este asunto, a los argumentos que hemos podido ver de la infanta doña Cristina, ese no conozco, desconozco, esa teoría del amor, como indica también Pilar, bueno, pues una princesa enamorada, que, bueno, pues esos argumentos, ¿qué grado de validez tiene y sobre todo qué grado de credibilidad si le damos, ¿no? Yo creo, como has dicho antes, que este tema tiene muchas aristas, ¿no? Y se puede ver desde muchos puntos de vista, y las tertulias que estoy viendo, los periódicos, tal, se mezclan muchas cosas que son muy distintas y que pueden tener una interpretación para el ciudadano pues también muy distinta. Esta que estás diciendo yo creo que es por lo menos la que yo más pueda conocer y la que más yo creo que me interesa. Y es que efectivamente cuando alguien participa directa o indirectamente de algo que puede ser delito, tiene dos posibilidades en el juzgado. Uno puede ser un testigo, puede ser llamado a un juzgado como testigo, si alguien que pasaba por allá ha visto una cosa, tal, entonces le llaman y bueno, usted no tiene nada que ver, pero él puede tener alguna visión de lo que ha ocurrido y es un testigo. O si esa persona que ha tenido alguna relación con el hecho que se está juzgando, además de poder ver o no ver alguna cosa, pues puede tener alguna clase de intervención en la misma. Y entonces ese es el imputado, que es un poco lo que está ocurriendo aquí. Aquí era lógico desde el principio, yo en los años múltiples que ya llevo en el ejercicio del derecho, no había conocido nunca que alguien se le citara como imputado y que luego recurriera y que lo dijera que no, no lo había visto. Es decir, puede ocurrir, porque efectivamente se ha ocurrido. ¿Por qué? Pues porque evidentemente una persona que forma parte de una empresa que ha tenido, con su marido, que ha tenido unos ingresos absolutamente atípicos, irregulares, etcétera, provenientes de una serie de cohechos irregulares, absolutamente irregulares, que están acreditados, donde también ella estaba en el órgano de dirección, estaba en el Consejo de Administración, pues lógicamente se le tiene que llamar. A mí me parecía absolutamente lógico que se le llamara a declarar. Como no puede ser testigo, porque evidentemente es algo más o puede tener alguna, y además puede tener alguna implicación, lo que ella pueda decir se le llama como imputado. Esa llamada tiene para ella muchas ventajas, porque así como un testigo tiene obligación de decir la verdad y puede cometer falso testimonio, un imputado puede decir lo que le dé la gana. Es decir, puede contestar, no contestar, que es lo que hizo ella, a unos contestó, a otros no, a otros dijo que tal, evasivas, lo que puede ir con un abogado, etcétera. Es decir, que es una declaración mucho más garantista que la de un testigo. Entonces, ya digo que partiendo de esa situación, parece notorio que se le pudiera llamar, y a mí me parecía razonable y lógico que se le llamara. Una vez que está llamada, pues evidentemente puede hacer una declaración en un sentido o en otro, pero tenemos que tener en cuenta que en los procedimientos penales rarísimo es el asunto en el que un imputado a sí mismo se acaba condenando. Quiere decir que el 99% de las declaraciones de los imputados son negar su participación en el asunto, de una forma o de otra, o diciendo que no estaban, o que no tienen nada que ver, o que no pasaban. Es decir, yo llevo mucho asunto, pues mucho más banal, ¿verdad?, de accidentes de circulación, etcétera, y bueno, uno se salta un semáforo y va al juzgado como imputado y dice que no se lo ha saltado, y hay 6 testigos que dicen que se lo ha saltado, pero dice que no se lo ha saltado. Entonces, quiere decir que esa posibilidad que da la Constitución de no decir o no asumir, pues es importante, y por tanto, las declaraciones de un imputado tienen una importancia muy relativa. Quiere decir que si el juez ahora va a tomar alguna decisión de seguir hacia adelante pues contra el tema, incluyendo a la infanta en el procedimiento ya en la apertura del juicio oral, pues lo va a hacer esencialmente por la prueba que tenga de otras fórmulas, por documentos, por testigos, de todo eso. Y lo que haya dicho ella lo va a interpretar en el sentido de decir, hombre, yo creo que aquí se quiso escapar, yo creo que esto no lo decía tal, yo creo que esto lo debía saber y no lo sabía, yo creo que tal. Es decir, va a interpretar en alguna forma lo que ha dicho y lo que ha hecho, pero evidentemente la decisión va a ser tomada por todo el conjunto de la prueba. Por eso yo creo que ahora es cuando el juez tiene que tomar esa decisión fundamental, si incluye a la infanta en el procedimiento, en la apertura del juicio oral, o si no la incluye. Si la veremos o no. Si la veremos o no sentada en el banquillo. Esa es la clave. Cuestión. Entonces, eso, es decir, llamar la atención porque ha negado todo y ha dicho todo, bueno, pues es previsible, lógicamente. No debía ser así, ¿verdad? Porque la gente, si se dice además, desde la institución en la que participa esta señora, se dice además que se quiere colaborar con la justicia, que se vaya pues para que se aclare todo, bueno, pues lo normal es que se colabore diciendo todo lo que se sabe, que no se sepa nada de cosas que se han firmado, de facturas que se han pagado, pues parece poco ejemplarizante. Parece ser que dijo, ¿no?, que sabía lo que hacía Iñaki, pero no, entonces no sé cómo se comprende. No, pero ella también bien, estaba, ¿no? Es decir, que hombre, sabía, es decir, si alguien puede conocer que están ingresándose cantidades muy importantes de dinero en una cuenta y en una sociedad que está con su marido y que ese dinero proviene de una fundación que es sin ánimo de lucro,
pues algo le tiene que llamar la atención. Diga, que esta fundación, que la he fundado yo y que la que participo, es sin ánimo de lucro, por tanto, que no tiene que haber aquí repartos para nadie, y resulta que de ahí nos viene dinero a una empresa en la que estoy yo también. Pues algo le tiene que llamar la atención, eso no es la tómbola. Bueno, ¿no? ¿qué imagen deja la infanta Cristina? ¿Qué imagen también queda de la Casa Real? ¿Y qué imagen también de la infanta como mujer, como abundaba también Pilar, ¿no? Elena, ¿cómo aprecias el asunto y sobre todo qué sensaciones te ha generado, qué análisis? Bueno, yo creo que se debe ver, o para mí, dos aspectos, ¿no? El trato de favor que ha tenido la infanta hasta llegar a la puerta del juzgado, ¿no? Y cómo queda la monarquía. Y luego ella como mujer, lo ha explicado muy bien Pilar, y a mí, vamos, me parece que tan estúpidas y tan tontas son algunas mujeres también que tienen altísimos cargos de poder en este momento en el gobierno de España y que también se han beneficiado de algunos dineros de una trama como Gürtel, y estamos cayendo en lo mismo. Digamos, eso a mí me parece ya bastante criticable, ¿no? Y lamentable. Pero lo que más me preocupa, por ejemplo, el trato de favor, y yo no me refiero al paseillo, puede bajar como quiera y como le dé la gana, como cualquier otro ciudadano hubiera podido ir, sino que ha ido forzada a declarar. No se ha prestado en ningún momento. Le han tenido que llevar cuando ya han visto, incluso en la propia Casa Real, que aquello se les iba de las manos de una manera, porque creo que incluso mediáticamente lo han gestionado muy mal, todo. Pero ellos han pensado, a pesar de que todos los ciudadanos estamos sometidos a la Constitución, incluidos ellos, la Casa Real, ellos han vivido casi al margen de la ley, han hecho lo que les ha dado la gana. Vamos a hablar de que todo es presunto, pero aquí cada día hay más datos, cada día hay, hombre, ya se habla de que va a pedir el fiscal 17 años para su marido y 600.000 euros de multa para ella, pero ha estado absolutamente haciendo lo que le ha dado la gana. Luego, claro, tenemos un fiscal que parecía el abogado defensor. Tenemos un presidente del Gobierno de España que en la única entrevista que ha dado en una televisión hace poco ha venido a decir que no se preocupara, que eso estaba, que iba a salir muy bien. Hombre, o este hombre sabe leer la bola de cristal o realmente ya está apañado. Por lo menos eso es lo que queda, la sensación que queda en los ciudadanos. Y eso tiene un peligro tremendo porque todo el mundo está pensando que no va a ser imputada en nada, aparte de imputada, que no va a ser condenada a nada, y que hasta aquí hemos llegado. Quiero decir, el descrédito de la Casa Real es absoluto. El jefe de la Casa Real no solo es el rey como rey para todos los españoles, es el jefe de toda la casa. Y él no ha sabido gestionar ni administrar su casa. Y eso tiene unas consecuencias de las que tenemos que tener mucho cuidado. Primero, ellos deben tener mucho cuidado. Primero, tenían que haber pensado en que esta chica tiene que abdicar, hoy tiene que renunciar a los derechos dinásticos. Ya sabemos que es una decisión personal, alguien le tendría que forzar desde su casa, su padre, que es el rey y el jefe de la Casa Real. Tenían que empezar por pensar en quitarle los títulos nobiliarios que tiene. Tenían que empezar el propio rey a pensar que si quieren que siga la monarquía, a lo mejor él tiene que tomar alguna decisión respecto a él mismo importante. Porque los ciudadanos de España en este momento piensan que la Casa Real es... Porque claro, no hablemos del pabellón de caza en el que tenía una chica allí viviendo, que le acompañaba en los viajes oficiales, que iba de cacería de cualquier manera. Es decir, son un montón de cosas tan importantes que cada día los republicanos vemos más cerca nuestra ilusión de que la República aparezca. Bueno, veremos a ver qué pasos se dan hacia adelante, ¿no? Y las nuevas novedades, valga la reiteración, acerca de este asunto. Me gustaría que analizáramos muy brevemente las palabras de los abogados, de la infanta doña Cristina, de los abogados Miquel Roca y también de Jesús María Silva, que salieron satisfechos de esa declaración. Lo vemos. Yo creo que no se podía declarar mejor, porque ha sido una declaración pues, en la que ha habido de todo. Ha habido emoción, ha habido sentimiento, ha habido sinceridad, ha habido duda, ha habido afirmación, contundencia, ha habido de todo. Las respuestas con un sí o con un no, yo creo que en ninguna parte se consideran evasivas. Son taxativas, justo lo contrario de evasivas. Ella no intervino jamás en ninguna junta, no participó en ninguna decisión, no realizó ningún trabajo, no formalizó ninguna factura, no intervino, por tanto, en absoluto en lo que fue Aezon. Los abogados que defienden a la infanta doña Cristina, ¿esas palabras son comprensibles por parte de la ciudadanía en general? Vamos a ver, yo entiendo mejor las del último abogado que las de Roca, porque yo creo que cuestiones como el sentimiento, la emoción, creo que desde el punto no tienen relevancia jurídica. Es decir, por lo tanto, pues yo creo que huelga comentarios al respecto. Yo creo que era más un tema de imagen. Lo que dice el segundo abogado defensor, que ha salido totales, yo creo que puede ser más importante. Es decir, podrá ser que una respuesta no profusa, taxativa o no taxativa,
pero desde luego evasiva, si uno responde sí o no, decir, bueno, pues evasiva es cuando uno no responde a lo que se le pregunta porque evita comprometerse o evita dar la respuesta, o evita mentir y comprometerse a la vez, ¿no? Y entonces está nadando entre dos aguas. Yo lo que sí quería decir es que se ha hablado aquí de trato de favor. Yo desconozco a qué trato de favor te refieres, pero yo creo que no tiene que tener ningún trato de favor una infanta de España, más allá del tratamiento especial que le pueda dar alguna ley. Pero tampoco tiene que tener lo contrario. Quiero decir que por ser la hija del jefe del Estado tampoco tiene que verse privada de los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos. Por lo tanto, si todos gozamos del derecho a la presunción de inocencia, entiendo que la hija del jefe del Estado, aunque haya tenido los privilegios que pueda tener en las leyes o ventajas, está también sometida a la ley, igual que todos, con el tratamiento que tenga que tener. Y por lo tanto, yo creo que tampoco se le puede condenar mediáticamente con antelación. Como cualquier imputado pero tiene derecho... Ellos han prestado a esa condena porque No. han estado haciendo todo lo contrario. Es decir, no querer ir si no tienes nada que ocultar, si encima te consideras bajo la ley como todos los ciudadanos, Elena, vamos a ver, ella como ciudadana, con plenitud de sus derechos fundamentales, como digo, en ejercicio de sus derechos, ha optado en un momento dado por recurrir un auto judicial. Y además, no solo lo ha recurrido, sino que la Audiencia Provincial lo ha estimado en un primer momento y entendió que no había suficientes motivos en ese momento y que debía seguir investigándose, lo cual, aunque en un primer momento podía parecer que pues de alguna manera era una victoria parcial o que podía beneficiarle a ella, lo que ha conseguido es que la investigación avanzara y que luego hubiera suficientes motivos para ser imputado, al menos, y en el segundo momento, el segundo auto no ha sido recurrido, que está también en su libertad de recurrirlo o no recurrirlo. Por el miedo que ya la ciudadanía estaba imponiéndole ese, hombre, por favor. Tú puedes hacer las interpretaciones que quieras. Por supuesto, eso es lo pero que estoy jurídicamente haciendo, como tú, el proceso supongo, es el ¿no? proceso. Y uno va a declarar cuando le llegan a declarar, no cuando espontáneamente se le ocurre. Quiero decir, Hombre, si el fiscal ha hecho de abogado tú has dicho otras cosas que yo creo que no se corresponden con la realidad. El presidente del gobierno, por ejemplo, tú has dicho que el presidente del gobierno ha dicho que no se tenía que preocupar. No. Le iría Sí, bien, lo dijo. Dijo Que le iría bien, no, que pero no no se preocupara. confundas Sí, que una se puede ver. predicción con lo que es un deseo. Es decir, él dijo, y además me parece un mínimo de cortesía del jefe del gobierno con respecto al jefe del Estado, que teniendo un problema, una hija suya, un problema judicial, y en la creencia además de que esa presunción de inocencia, en su caso además no solo es una presunción, sino que él tiene la convicción personal, como cualquier otro ciudadano puede tener esa o la contraria, de que es inocente, le desea lo mejor y espera. No le deseo lo mejor, valoro que iba a salir todo muy bien. Y yo creo que el presidente de gobierno en este caso, ni lealtad, ni cortesía, ni nada, en su papel. Déjale actuar a la justicia y no te pronuncies por nada. Lo que ha hecho siempre el gobierno, lo que ha hecho siempre el gobierno es precisamente dejar que la justicia actúe y respetar pues en este las caso resoluciones judiciales. ha habido una precipitación con un deseo, como bien dices tú, de cómo iba a acabar el tema. Entonces eso deja en muy mal lugar a la Casa Real. Pero tú sabes que las jueces son independientes. Es decir, ahora mismo terminar... Menos mal que algunos lo son. Este juez terminará la instrucción y al final habrá otro órgano distinto al que ha instruido que resolverá y valorará si hay responsabilidad penal o no y dictará cuando sentencia. acabe la instrucción Pero los órganos judiciales en España, los jueces en España, jueces y magistrados, son independientes. Son independientes. Por lo tanto, insinuar lo contrario, insinuar que el gobierno, que el ejecutivo tiene algún tipo de capacidad de influir en el poder judicial, a mí me parece, si no se tienen pruebas, no se tienen argumentos para llegar a esa afirmación o hechos de los que se puede inferir, me parece que hay que ser prudente. Tenéis una opinión diferente, desde luego, de ese le iría bien o le irá bien, como dijo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, diferentes interpretaciones acerca de sus palabras. Yo quiero comprender que esto lo planteáis desde la cuestión de poder-oposición y en este sentido global, pero yo realmente sí entiendo, y lo digo desde mi independencia, el que hay tres elementos. Uno es ese deseo que dice el presidente del gobierno, lo entiendo en el sentido de esa cortesía, no lo entiendo más allá, o sea que ahí se me termina el asunto. Pero luego hay otros dos elementos que yo creo que tenemos que cuidar, y es más, que los medios tienen que cuidar, porque en esta situación que tenemos de crisis, de pobreza, de angustia económica, de situación social preocupante, hay también, en cierto modo, una situación
de revancha, de deseo de linchamiento, de muchas cosas que hay que cuidar muchísimo porque son muy peligrosas y muy lejos de lo que es la buena actitud humana. Y en este sentido, pues lo del pasillo por arriba, por abajo, todo esto, en vez de plantearlo como una medida de seguridad, se plantea en ese otro matiz que es morboso del linchamiento, y eso está muy feo, ¿eh? Está muy feo para también los que lo ejercitan, horrible, ¿eh? Veamos la cuestión desde ahí. Y luego está otro elemento que a mí me parece que es importante destacar. Yo creo que en todo este procedimiento, desde el comienzo del tema de Urdangarín, lo han llevado con poca gracia, con poca oportunidad. Pero esto en el sentido procesal, o sea, qué bien hubiera estado que en el comienzo de la cuestión, cuando estaban en Estados Unidos y comienza el tema, hubieran salido por delante a decir, mira, aquí tengo esta cuestión que a lo mejor no lo he llevado mal, esto quiero controlarlo, lo otro quiero restablecerlo. Y en vez de eso han estado esperando al acoso definitivo del procedimiento para decir, no tengo más remedio que acudir. Yo creo que esto ha sido un error que lo van a pagar caro y es una pena. En parte, quizá un error de estrategia o de comunicación. Se nos está acabando el tiempo. Fermín, con los conocimientos jurídicos que tenéis, gran parte de los que estáis hoy aquí, Fermín, ¿qué crees que puede llegar a suceder realmente? ¿Veremos a la infanta en el banquillo? ¿Habrá ese pago de los 600.000 euros que plantea el fiscal, con esos 17 años de cárcel para Iñaki Urdangarín? ¿Será posible ver al exduque de Palma en prisión? ¿Qué presagias con los conocimientos que tienes? Yo creo que, vamos, sin conocer un procedimiento desde dentro es muy difícil, ¿no? Pero así, queriendo ser en alguna forma, pues viendo lo que se está explicando públicamente, yo creo que va a ser una decisión muy dura, muy difícil y muy complicada para el juez el imputar a la infanta, pero a mí me da la impresión que puede acabar imputándola. Es decir, hay una diferencia muy pequeña en el tema de las facturas en relación con el delito fiscal, una valoración de si unas facturas que son, se ha dicho muchas veces públicamente, unas facturas si son simuladas se pueden descontar y por tanto no son delito fiscal. Ahí hay que tener otra cosa muy clara, es decir, que se habla en delito fiscal cuando se pasa de 120.000 euros. Pero yo creo que muchas veces esto pasa también en los delitos y en los planteamientos. Cuando se habla de que si son, suponte en este caso el delito fiscal, vamos, el fraude fiscal son 116.000 euros, no sería delito. Pero desde luego no se podía decir que la actuación de la infanta había sido ni correcta, ni adecuada, ni esto. Es decir, por eso quiero decir que hay muchas veces un nivel y un límite que puede significar una cosa u otra y que los ciudadanos tienen que tener claro que a lo mejor no hay delito fiscal, pero desde luego hay una actuación absolutamente reprochable. Por eso yo creo que al final va a tener muy difícil. A mí me parece que tiene datos suficientes por lo que ha ido diciendo en sus autos anteriores para poder seguir adelante también contra ella, y yo creo que al final Urdangarín llegará a algún acuerdo con el Ministerio Fiscal pagando lo que tenga que pagar para que su condena se reduzca a 3 o 4 años y que si tiene que ingresar en prisión, que a mí me parece que acabará ingresando Urdangarín en prisión, será muy poco tiempo. Bueno, pues nos quedamos con el análisis de esta historia que desde luego está dando la vuelta al mundo y siendo analizada desde todos los puntos de vista en todos los medios de comunicación. Nos gustaría seguir porque por supuesto también tenemos ese famoso vídeo que se ha filtrado, alguien grabó la declaración, lo tenemos por supuesto en todos los medios, se está viendo qué consecuencias también puede tener esa filtración, quién lo hizo, bueno, serán titulares para las próximas horas, seguro. Guillermo Lorea, Fermín Ciaurriz, Elena Berruezo, Pilar Aramburo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Hasta pronto. Bueno, y nosotros seguimos adelante, vamos a hacer una breve pausa y otras historias en Me Importas Tú.